En Onda Cero, La Ribera en la Onda. Con Luis Méndez. Bien, 24/13, vamos a continuar en La Ribera en la Onda. Los martes cultivamos el intelecto y lo hacemos con autores, editoriales, historias diversas que de un modo u otro están relacionados con nuestra comarca. Y hace algunos días leíamos en el diario Levante un titular que nos llamó la atención. Una psicopedagoga de Alfarb publica un libro para ayudar al niño a desplegar todo su potencial. Nos llamó la atención. Y aquí está su autora, Pilar Sanz. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luis. El libro se titula Adultos despiertos, niños felices. Niños, niñas, porque utilizas la arroba, que es un poco engloba los dos géneros, ¿no? Bueno, a partir de aquí, Pilar, en un momento dado, ¿qué es lo que te impulsa a ti a escribir este libro? ¿Y por qué? Bueno, pues este libro, como siempre digo, nació de un sueño de la infancia, porque durante mi infancia tuve que vivir ciertas situaciones dolorosas y fue en ese momento en el que pensé que cuando fuese mayor me gustaría poder ayudar a niños que en su momento también estuviesen pasando por situaciones complejas, porque aunque aparentemente puede que nuestra infancia parezca idílica, siempre todos los niños sufren por algún motivo u otro y somos los adultos los que necesitamos darnos cuenta de ello y muchas veces vemos la conducta del niño que tal vez no sea la deseada, pero todo ello nos está reflejando algo y necesitamos escucharlo para poder atenderlo. Por lo que veo, más que tu faceta de escritora, aparece tu faceta de psicopedagoga, ¿no? Principalmente. Sí, sobre todo mi faceta de psicopedagoga. Soy docente y actualmente ejerzo en la Universidad de Valencia, dando docencia a los futuros maestros, porque son los principales revulsivos del cambio total. Y considero que es ahí donde debe empezar todo el cambio, no únicamente a través de las familias, que por supuesto que también, este libro está muy enfocado en familias porque se necesita una reeducación, pero sobre todo también con las nuevas generaciones de maestros. Hay una gran discusión siempre en este asunto. ¿Quién debe educar? ¿Los maestros o la familia? Es una tarea compartida, sin lugar a duda, y además cada vez tenemos que aunar más esfuerzos porque vemos que la sociedad tiene unas exigencias que requieren de ambas partes, no únicamente de una. La educación debe ser compartida. Bien, ¿y dónde está el error entonces? ¿En delegar demasiado en un momento dado? ¿En desentenderse de la educación o en querer educar demasiado? No se trata tanto de error, pero sí yo ahondo mucho en el tema del autoconocimiento personal, porque vamos en busca de cosas externas y en realidad me gusta mucho una historia que de hecho cuento en el mismo libro, que es una historia de una manzana que quería ser estrella y siempre iba como soñando, me gustaría ser esta estrella, la otra todas las noches, ¿no? Y cada noche soñaba con esa estrella que brillaba tanto y que le gustaría ser. Y un buen día una niña descubrió una manzana que quería comérsela, ¿no? Y le pregunta a su madre, ¿puedo cortarla? Claro que la puedes cortar. Y la cortó de lado y entonces al cortarla descubrió que esa estrella estaba dentro de la manzana, ¿no? En su interior. Entonces muchas veces buscamos ese potencial externo y realmente el potencial ya está dentro de nosotros, pero somos los adultos los que necesitamos darnos cuenta para poder trabajar toda esa parte con los niños. Tú descubriste esa estrella, ¿no?, que llevabas dentro después de sufrir, y según reconoces en algún momento, acoso escolar, ¿no?, y cierto trauma en tu infancia, como acabas de apuntar hace unos instantes. Sí, sufrí acoso escolar durante muchos años, lo llevé en silencio, como suele ocurrir en la mayoría de los casos. Y bueno, todo ello en realidad fue un regalo, ¿no? Ahora lo veo como un regalo. En el momento, evidentemente, pues sufrí mucho, pero ello me permitió que ahondara en mi propio autoconocimiento y me hizo darme cuenta de ciertas cosas, ¿no?, que ahora trato de transmitir a las familias y a los maestros. Bien, terapia del autoconocimiento, ¿qué es? ¿Cómo se puede llegar ahí?
Pues la verdad es que yo digo que estamos como profundamente dormidos, ¿no? Vivimos en un sueño porque nos dejamos llevar un poco por lo que la sociedad nos impone, lo que toca, lo que debemos, y vamos educando un poco como fuimos educados. Es cierto que hoy en día hay mucha gente que ya se está dando cuenta, ¿no? Que repite ciertos patrones, ya vamos despertando poco a poco, pero en ese momento es como, ¿y qué hago, no? Y te ves impotente porque no tienes como las herramientas para poder hacerlo de otra manera. Entonces, mi propuesta parte de que primero tiene que ser el adulto el que se dé cuenta. El primer paso es ese despertar, el darse cuenta de todo ello, y una vez nos damos cuenta, ahondar sobre todo en nuestra propia infancia, qué nos sucedió a nosotros mismos, porque muchas veces educamos según cómo fuimos educados, como decía, y sobre todo también según todo lo que sufrimos. Ahí hay un sufrimiento que está como encriptado, no queremos sacarlo a relucir, y hay que sacarlo, hay que llorarlo, hay que de algún modo transmutarlo para que todo ello luego no lo transmitamos a los niños. Entonces hay que partir del adulto siempre. Adultos que en demasiadas ocasiones pretenden imponer sus propios sueños, ¿no? De algún modo al niño, los sueños que él no pudo cumplir, quiere que el hijo o la hija los tenga. Totalmente, yo de hecho lo viví en primera persona, ¿no? Cuando empecé tenía muy claro que quería ser maestra, era una vocación que sentía desde pequeña, pero llegado el momento en el que toca elegir, fue como, ¿y por qué maestra, no? No estaba como muy bien visto socialmente, y ¿por qué no estudias otra cosa? Y entonces estudié otra cosa, empecé estudiando otra cosa hasta que dije hasta aquí y reconduje un poco mi camino. Pero eso sucede muchísimo, hay muchísima gente que el primer año de carrera pues tiene que abandonar, ¿no? Porque no sabe ni lo que quiere, y entonces también va un poco en la línea de que si ahondamos en nuestro autoconocimiento, cuando llegue ese momento, cada niño y a cada adolescente sabrá cuál es su propio camino y sabrá qué elegir, no lo que los demás quieran, ¿no? Que sean. Cuando se empeñan en que el niño triunfe en el fútbol, bueno, sí. Pues nada, triunfará en lo que el niño quiera triunfar, ¿no? Sí. O en el potencial que tenga ese niño, que no tiene por qué ser precisamente el del fútbol, ¿no? No sé, ¿está enfocado el libro a educar o a qué? Exactamente, pero claro, muchas veces los padres dicen, no, es que es otra injerencia más. No estamos hablando de una injerencia externa. Sí, la premisa principal es educarnos nosotros mismos. El autoconocimiento parte de que yo me conozco, sé todo lo que he pasado y voy a transmutar todo ello, ya no solo por educar bien al niño, evidentemente, sino también por yo sentirme mejor, ¿no? Y saber cuál es mi rumbo, porque hay muchísimos adultos que ni tan siquiera saben cuál es su rumbo, y realmente es una pena, ¿no? Porque van como al trabajo sin ganas, no saben cuál es su propio sueño o cuál es su propia meta en la vida. Entonces parte primero del adulto, sobre todo está enfocado en la educación, pero en la educación nuestra como adultos, para luego poderlo evidentemente transmitir a los niños y que ellos sean quienes quieran ser. Por lo que he visto en el libro propones un camino en 3 partes, ¿no? Algunas las hemos comentado, pero no estaría de más que volviéramos a insistir en esas 3 partes. ¿Cuáles son las que planteas? Sí, la primera parte es la del despertar, que es ese viaje hacia nuestra propia infancia, en el cual conectemos con todas las alegrías y también sufrimientos. La segunda parte se llama permitir que los niños brillen con luz propia. Bueno, esa es la tercera en realidad, porque la segunda son las píldoras de sabiduría que debemos conocer primero los adultos y luego poderlas ya permitir, ¿no? que esos niños brillen con luz propia. Y en esta tercera parte es donde ahondo en la parte de los sueños, el propio potencial, sobre todo el hecho de trabajar también mucho el mindfulness, que está muy de moda actualmente, pero muchas veces sí que es eso del mindfulness, ¿no? El escucharnos a nosotros mismos, y ya termina un poco con el poder trabajar el poder personal. Hay muchísimos ejercicios, no solo de autoconocimiento, sino una vez yo ya me reconozco, cómo puedo trabajar mi propio poder personal para conseguir lo que quiero. Entonces hay como digo, ejercicios para poder realizar cada día. Bueno, pues esta es la parte, o el libro sobre todo ahonda en estas cuestiones, ¿no? Pero claro, luego está la otra derivada, que es el tema de la educación en los colegios, que no sé si merecerá otro libro. ¿Cómo lo ves? Sí, la propuesta, bueno, estoy ahora ya, de hecho, ahora el mes de mayo voy a empezar ya con formaciones a maestros, porque evidentemente el libro es como una primera parte, ¿no? Pero si yo lo leo y no hago nada, pues no hay transformación, ¿no? La cuestión está en realizar los ejercicios cada día y poder ver luego eso, cómo aplicarlo con los niños. Entonces la segunda parte va enfocada en una formación más específica.
¿Y los profesores se dejan, entre comillas? Bueno, hay de todo, ¿no? La verdad es que, como digo, sí que es cierto que yo estoy notando un cambio con las futuras generaciones que tengo de maestros como alumnos, y sí que hay un cambio y muchos trabajan temas de inteligencia emocional y sí que es cierto que va mejor la cosa, pero va mejor enfocada en el niño. Lo que yo me di cuenta es que enfocamos nuestra atención en el niño, pero ¿y qué pasa en el adulto? ¿No? Entonces, mi propuesta es un poco distinta por ese aspecto, porque no es tanto el niño, sino que es el adulto el que necesita cambiar. Porque el niño es como la punta del iceberg, ¿no? Muchas veces, pero el adulto es el que está debajo y es el que necesita cambiar en realidad. ¿Y qué ocurre, Pilar, cuando se produce una especie de esquizofrenia, ¿no? Es decir, que en casa te dicen una cosa y en el colegio te dicen otra. Lo que ves en casa no tiene nada que ver con lo que ves en el colegio. Y claro, todo el mundo piensa que lo está haciendo bien. Sí. Claro, a partir de ahí el chaval puede entrar en una situación un poco confusa, ¿no? Sí, es un problema importante porque de hecho sucede mucho más de lo que pensamos incluso, y la verdad es que tenemos que aunar esfuerzos. No podemos decir que las responsabilidades de los maestros son las responsabilidades de los padres, ¿no? Porque es como una pilota de ping-pong siempre, y somos nosotros los que debemos de unificar y decir vamos a hacer las cosas bien por el niño, ya no solo por nosotros, ¿no? Y dejar un poco el ego ese aparte y ver cuáles son las necesidades reales, porque si no vamos a hacer nada, lo único que vamos es a complicar la vida, ¿no? Realmente. Y no sé si tú te habrás dado cuenta o no, yo al menos sí que la evolución, ¿no? que he visto yo a mi alrededor y con gente que conozco y con generaciones anteriores y nuevas, podría pensarse que es lo contrario, pero me da la impresión de que hoy en día los padres son mucho más protectores y mucho más desconfiados de lo que eran antes. Sí. ¿Eso es un error? Esa sobreprotección, ¿cómo se puede evitar? Sí, es evidente que ha habido este cambio, sobre todo por cómo fuimos educados, ¿no? Tratamos ahora en cierto momento, igual no recibimos la atención que queríamos, y ahora lo que hacemos es dar muchísima más atención de la que incluso el niño necesita alas, ¿no? Para poder volar. Entonces ahí lo que es que la propuesta es esa, es ahondar en tu propio autoconocimiento, en tu propia infancia, para darte cuenta de todo ello, para ver por qué estoy actuando así. Vale, estoy actuando así porque a mí me trataron así, pero esto es realmente lo que necesita mi hijo, ¿no? Es ese despertar, ese darse cuenta, y cuando te das cuenta que no es así, pues evidentemente ya hay herramientas, hay estrategias como en el libro y también en otras propuestas que podemos empezar a aplicar para poder cambiar todo ello. Bueno, ¿dónde podemos encontrar el libro, Pilar? Bueno, está disponible en grandes superficies como Corte Inglés, FNAC, o también por Amazon mismo, o a través de mi página web, si lo quieren dedicado, también a través de www.pilarsancervera.com. Ah, se lo dedicas y todo. Sí, si lo quieren personalizado también es posible. Perfecto. Bueno, pues recuerden, el libro se titula Adultos despiertos, niños felices, de Pilar Sanz, psicopedagoga, y además de La Ribera, que siempre es un orgullo especial para nosotros. Gracias, Pilar, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y ya nos cuentas la segunda parte, cuando la tengas. Por supuesto, encantada. Muy amable. Estamos terminando.